de manera inmejorable, gracias. Inés Capdevila, buen día. Hola, buenas Pancho. noches. Buenas noches. A más de un mes de cuarentena en el mundo, ¿hay algunos datos alentadores, algo con lo que podamos sonreír? Parece que no, pero sí, te juro que muy bien, sí. bueno. Te digo, esta semana me costó menos que otras encontrarlos. Y el primero es muy importante de cara al futuro. Y es un número que te digo que hoy están observando todos los epidemiólogos del mundo y las autoridades sanitarias de cada uno de los gobiernos. ¿Por qué? Porque básicamente es el número que se te indica en qué lugar de la pandemia, en qué momento de la pandemia estás. Se llama el número de reproducción. Tiene varias otras denominaciones, el factor R, la tasa R. Es básicamente cuántas personas infecta una persona contagiada. Supuestamente el coronavirus, en enero, cuando irrumpe en el mundo, sobre todo en China, se decía que tenía entre 2 y 3,5 de tasa de reproducción. Por cada uno que por cada persona, entre 2 y 3,5 personas se contagiaran. Es muy simple, de 10 personas contagiadas, podías terminar en 35 contagiadas. O sea, es alto, no es altísimo. El sarampión tiene una tasa mucho mayor, de entre 18, llega hasta 20. Pero la gripe no es requiere menor. internación. No requiere internación. Claro. Bueno, acuérdate que el sarampión en su época también fue un tema muy, muy conflictivo en la vida de los países. Pero volvamos al coronavirus. En comparación con la gripe, sí, ahí sí es alto. La gripe estacional se calcula entre 1 y 1,5. Ajá, ahí está la gran diferencia. Exactamente, ¿no? Es la facilidad con la que se transmite y es muy alta. Pese a no parecer un número rotundo, es muy alta la del coronavirus y eso hace que esté todo el mundo en vila. Y cuando empezó era altísima, y era altísima en todos los países. Era alta, por ejemplo, en Wuhan cuando irrumpió, y esto es si tomamos al pie de la letra las cifras que hoy publica el gobierno chino. En Wuhan cuando irrumpió era de 3,8 aproximadamente. Eso fue hasta el 23 de enero, que el día que empezó la cuarentena en Wuhan. Al 6 de febrero lo bajaron a 1 y a marzo lo bajaron a 0,3. Es decir, que una persona contagiaba mucho menos de una persona cuando la cuarentena empezó a levantarse. Ahí hay un capítulo aparte con el tema de la credibilidad de las cifras, que después hablaremos. Pero lo importante es el factor R. ¿Por qué? Porque básicamente te dice cómo está resultando la cuarentena. Si bajaste la tasa de contagio, que básicamente el confinamiento es para que la gente no se cruce entre sí y no se exponga al contagio, y de ahí en más cómo sigue. ¿En qué lugar está el mundo? Te diría que todos los países europeos, sobre todo los más afectados, Italia, España, Gran Bretaña, Francia, arrancaron con una tasa de contagio de cada persona contagiada se podía contagiar entre 5 y 6 personas, así de alto y así de diseminado estaba el coronavirus. Tremendo. Hoy la gran mayoría está por debajo de 1. ¿Y qué significa? Por debajo de 1. Y ahí tenés la gran noticia, porque todo el mundo está atento a ese número. Como hicieron cuarentenas de por medio, distanciamiento social, todo tipo de medida para parar el virus. Lo mismo sucede en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York. Hoy el gobernador Andrew Cuomo dijo que finalmente habían logrado bajar de 1. Están en 0,9 su tasa de contagio. ¿Y qué tiene de importante que baje de 1? Que en Estados Unidos, en Europa e incluso las autoridades locales en la ciudad de Buenos Aires te dicen bajas de 1 y tenés la pandemia controlada. Y es exactamente lo que hoy dijo Alemania. Nosotros estamos en una tasa de contagio de 0,7 y eso quiere decir que hemos controlado. Esa fue la palabra que usó, ¿no? Exactamente. El ministro de Salud alemán, Jens Spahn, dijo hemos controlado el coronavirus. Y de ahora en más abrimos la economía gradualmente, porque no quieren que y ahí está el otro punto, que ese número vuelva a subir por encima de 1. ¿Por qué? Lo explicó muy bien Angela Merkel el otro día en un video que circuló mucho en las redes. Si Alemania sube de 1, si llega a 1,1, en octubre se satura su sistema hospitalario. Si es 1,2, se satura en julio. Si es 1,3, se satura en junio. Según las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Sabes dónde estamos nosotros? A ver. La Ciudad de Buenos Aires tiene una tasa de 1,35. Es decir, que después de 4 semanas de cuarentena no estamos tan mal. En general, y estas son cifras del gobierno, pero es raro. Porque las cifras del gobierno no condicen con una base de datos muy buena, muy precisa que tiene el diario El País, que
estimó todas las tasas de reproducción de los grandes países de América Latina y dice que Argentina en general no es de 2, sino de 1,3. Cosa que nos ubica muy cerca de un punto de control de la pandemia. Hay que seguir en cuarentena, evidentemente. Inés, ahí hoy me escribió un amigo de Copenhague y me decía, en Copenhague están abriendo algunas peluquerías. Exactamente, y esa es la segunda gran noticia. Eso te quería preguntar, por las clases, por ejemplo. Dinamarca, vuelve a las clases. El primer país. Abrir los colegios hoy es un tema tabú. Los aviones y los colegios es un tema tabú. Todos los gobiernos están tirando la pelota para más allá de mitad de año porque no saben cómo impedir que el virus vuelva a circular, no solo entre los niños, que en definitiva no son grupo de riesgo, pero entre los niños, sus padres, sus abuelos, y así que empiece el virus nuevamente a tomar fuerza. Bueno, Dinamarca, que tiene una tasa de reproducción bajísima, 0,7, se animó. Dinamarca tiene otra particularidad en común con la Argentina. Fue uno de los países que más tempranamente impuso la cuarentena. No fue una cuarentena tan estricta como la nuestra. Ellos podían salir a la calle, pero sí cerró absolutamente toda la economía. Son menos, ¿no? Son 5 millones. Son 5.800.000, exacto. Okay. Sí. O sea que es más fácil de gestionar en ese caso la pandemia. Además es un país nórdico con un sistema ordenadísimo y una salud pública muy robusta. Sí, en el tren no hay control y la gente paga el boleto igual. Exactamente, sí, pasa en casi toda Europa eso. Sí. Y a la semana pasada, cuando vieron que sus casos se estabilizaban, que la tasa de reproducción, la tasa de infección del virus empezaba a caer y caía sistemáticamente, dijeron, es hora de restablecer la economía y restablecer fundamentalmente los colegios, no todos los colegios primarios. ¿Y por qué, Pancho? Porque así las personas pueden dejar a sus hijos en los colegios, los hijos que necesitan más cuidados, y se pueden volver a ir a trabajar. Es fundamental. Muy bien. Ya dijiste 2. ¿Hay alguna otra buena noticia? Y te digo la tercera, que son números que a nosotros nos afectan muchísimo. 2 epidemias. La de los accidentes de tránsito y la epidemia, sobre todo el tráfico de drogas. Los accidentes de tráfico bajaron en absolutamente todo el mundo, al punto de que los hospitales están vacíos de todo tipo de emergencia que no sea coronavirus. Ahora, también están vacíos porque la gente no va y eso inquieta a los médicos. Pero en cuanto a accidentes de tráfico, bajaron absolutamente todos. Y una curiosidad, en Francia, las aseguradoras, como ven que sus clientes no usan sus autos y bajó un 75% la cantidad de accidentes, ¿qué están haciendo? Le están devolviendo plata de la póliza. Mirá, qué interesante. 30 euros mensuales. ¿Pero eso dónde me dijiste que es? En Francia. En Francia. Muy interesante. Estamos lejos, ¿eh? Y en la Argentina, por ejemplo, en marzo bajaron 13,9 los accidentes graves en las rutas respecto de marzo del año pasado y un 30% la mortalidad. Y la otra gran epidemia, que es la de la inseguridad, sobre todo la del consumo de drogas, también está cayendo, no hay gente en la calle, no hay delitos comunes. En la Argentina, salió ayer en las páginas de La Nación, el 78%, en la provincia de Buenos Aires, el 78% de delitos contra la propiedad, es decir, robos, cayó. Y después tenés los mismos tasas que bajan en el estado de San Pablo, en Río, los asesinatos en 2 países que son los que mayor tasas de asesinatos tienen, Honduras y El Salvador, y en México cae el tráfico de drogas. ¿Por qué? No pueden exportar fentanil, que es un opiáceo que está creando una enorme epidemia de adicción en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no tienen los químicos para producirlo, que vienen ¿de dónde? De China. Y no hay vuelo, no hay nada también, exactamente, no hay comercio y entre ellos no hay comercio de drogas ilícitas. Muy interesante todo. Quiero que te quedes porque hay un ejemplo que vos lo venís mencionando.